de Bonadío fue firmar una notificación que ya se había efectuado a través de mi apoderado letrado, quien apeló la resolución en la causa de dólar futuro, en la cual nos procesó a quien encabezó el Poder Ejecutivo Nacional, al ministro de Economía y la totalidad del Banco Central de la República Argentina durante la gestión mía, y nos procesa precisamente por la devaluación que hace el gobierno que nos sobrevino y por los contratos a futuro, muchos de los cuales fueron celebrados por los que hoy son funcionarios cuando eran CEOs o empresarios, y luego, siendo funcionarios, pactaron con el titular del ROFEC el precio. Y realmente en dos oportunidades el Banco Central le preguntó al juez, a Bonadío, si tenía que pagar o no los contratos a futuro. Bonadío le dijo que sí. Evidentemente, si había delito en la conformación de esos contratos, nunca los debió haber autorizado. Porque ahora la Cámara Federal, es decir, los superiores de Bonadío, en este caso los jueces Martín Irursun y Eduardo Fara, decidieron confirmar lo actuado por Bonadío. Esto significa que Cristina Fernández de Kirchner ya tiene su primer procesamiento, pedido por un juez de primera instancia y confirmado por una Cámara Federal. Esto es muy importante y además es grave porque hasta ahora Cristina venía diciendo esa causa es menor, esa causa es política, es una persecución de Bonadío. Los jueces dijeron que está bien procesada, además confirmaron el embargo también que pesa sobre la expresidenta y también el procesamiento de Axel Kicillof. Insisto, es importante, recordemos que esta causa fue la que la llevó a Cristina por primera vez a tener que ir a una declaración indagatoria. Fue aquella vez que montó ese acto en la puerta de los tribunales de Comodoro Pi, que dijo que los fueros que ella tenía eran los fueros del pueblo y que dijo que esto era una persecución política. Luego volvió y lo repitió en la otra causa, en la de vialidad. Pero insistimos, muy rápidamente, luego de aquella indagatoria de Bonadío, Cristina le llegó el primer procesamiento y ahora llega una confirmación. Y hay otra cosa, la defensa de Cristina fue muy buena. Lo que pasa es que no le alcanzó. Carlos Beraldi puso en el escrito para defenderla ante la Cámara dos cosas. Primero, que la política económica no era judiciable. Y segundo, puso otra cosa, que es que en realidad el país perdió 70.000 millones de pesos porque el que devaluó fue Macri. O sea, la culpa era de Macri y no de Cristina. Y hoy la Cámara Federal dijo otra cosa. La Cámara Federal dijo en el escrito que, por empezar, la política económica es judiciable. Eso ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia en un montón de causas, como la del megacanje. Y por otro lado, dijo también que el problema es que el país se perjudicó su patrimonio porque el dólar a futuro se vendió a un precio que no era el precio de mercado. El precio de mercado era de 15 pesos. Cualquier argentino lo conseguía a 15 pesos. Entonces, no es que el problema, no es que sea ilegal vender dólar a futuro, sino que era ilegal venderlo tan barato. Pero al menos así lo decidió el juez federal Claudio Bonadío este mediodía, donde dio por terminada esta investigación que por hechos que tuvieron lugar en el 2015, en los últimos años del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, donde estima que los contratos por venta a dólar futuro generaron un perjuicio al Estado. ¿De cuánto? De 54.000 millones de pesos. ¿Y por qué? Porque según el juez, en base a la denuncia que hicieron los diputados Negri y Pinedo por ese entonces, comprobó que aquel dólar que se ponía a la venta en contratos a dólar futuro era a precios muy inferiores, apenas superaban el umbral de los 10 pesos, cuando debía hacerlo de 14 a 15 pesos, con lo cual el no haber defendido el precio del billete justamente generó un perjuicio a los contratos del Estado. Lo que entiende el juez es que hubo administración infiel de fondos públicos y en función de ello hizo lugar al planteo del fiscal Eduardo Tayano, quien hace apenas 2 semanas había solicitado que ya está la investigación agotada, que no queda ninguna medida de prueba y que se eleve todo a un tribunal oral. Son 15 las personas que serán juzgadas. Hoy, incluso luego de la decisión que tomó el juez federal Claudio Bonadío, ya está en manos del Tribunal Oral Federal número 1, de acá de los tribunales de Comodoro Pi, todo el expediente que sin fecha incierta, como bien sabemos, los juicios suelen demorar y a veces mucho, llevará adelante este debate oral y público. Seguramente no será ni este año, tal vez siquiera el próximo cuando arranque este juicio, pero sí es la primera de todas las causas que afronta la expresidenta en llegar a esta etapa de juicio oral y público, estar cada vez más cerca a lo que puede ser una eventual condena. Una noticia muy fuerte y que la arrincona a la expresidenta ante la posibilidad de recibir una condena de prisión. Claro, con una base que es que vendían a futuro a 10 pesos cuando en el paralelo ya estaba a 14 o 15 pesos.
Sí, Claro. para sintetizarlo en un renglón, digamos, ¿no, Sergio? Sí, exactamente. ¿Podrá demandar a Google? Probablemente sí, le gane o no. Ahora, utilizar esto como excusa de nuevo para defender la impunidad, basta, vicepresidenta. La vemos venir, ya no sorprende a nadie. No, siempre se me chipotea alguna. 11 causas, media docena de las cuales tienen que ver con graves delitos de corrupción. Y un juicio oral, ¿no? Que está en curso. No, dos juicios orales, uno que ya empezó y uno que está abierto pero que no tiene fecha. Claro. Perdón, y esto me lo acuerdo bien porque nosotros publicamos en su momento quiénes fueron los compradores de dólar a futuro. Se sugería en la denuncia, además de eso que vos mencionás, que parte de los contratos que se estaban suscribiendo a los 9 pesos con 80 al dólar oficial, eran porque había funcionarios, exfuncionarios o amigos de los entonces funcionarios que tenían información privilegiada. Por eso le llamaban, era un caso de presunta corrupción, que después cuando fueron los contratos, no solamente no había kirchneristas, sino que estaba la plana mayor del gobierno de Mauricio Macri. Exactamente. Y recuerden ustedes que cuando asume Mauricio Macri, hace lo que te diría que es si esto fuese un delito, sería haber ejecución, completado claro. el delito. ¿Por qué? Exacto. Porque el juez Bonadío, que estaba investigando, le pregunta a Federico Sturzenegger, ¿tengo que pagar estos contratos? Sí, páguelos, le dice Bonadío, todo por escrito. Exacto. ¿Y qué hace? Se reúnen y hay una fecha, un monto de corte, es decir, cuánto después de la devaluación de diciembre del año 2015, dicen, bueno, ahora vamos a pagar los contratos, así, así, así. Así es. Se había completado la maniobra. Un Un domingo, exactamente. ¿Qué pasó con Cristina Kirchner? Bonadío procesó, la Cámara ratificó, todas las instancias dijeron, sí, me parece que está bien lo que hizo Bonadío, y esto fue elevado a juicio oral a pedido del fiscal Eduardo Tayano, que dijo, entre otras cosas, que, además de la inhibición general de bienes y demás, que el perjuicio estimado entre la diferencia de 10,75 y 14,15, 14 o 15 pesos, era de 57.000 millones de pesos de perjuicio al Estado que le había causado el gobierno kirchnerista. ¿Qué pasó? En el medio, se fue al Tribunal Oral Federal. Fue la primera causa de elevación a juicio de Cristina Kirchner como imputada. El Tribunal Oral agarró y empezó a decir, bueno, pero no ponía fecha, no puso fecha todavía. ¿Qué decidió hacer? Una pericia. En realidad, un peritaje, para ser más exacto. Un peritaje que le encargó a peritos especializados contables respecto de las finanzas del Banco Central y respecto de cómo fue el comportamiento de estas cuestiones. Y el peritaje llegó. Y además venían sumando cada vez más elementos que eran todos los contratos de dólar a futuro que empezó a hacer Cambiemos cuando se quedó sin plata. Exacto. Y había presión sobre el dólar. Entonces empezó a hacer lo mismo que había denunciado antes. Suscribir contratos de dólar a futuro, a los valores que ustedes quieran, pero suscribía contratos de dólar a futuro. Entonces, ¿qué? El fiscal que empezó la investigación dice, a ver, mándele al tribunal todos y cada uno, vos sabés la cantidad de papeles que es eso. Todos y cada uno de los contratos de la gestión Cambiemos también están ante el tribunal oral. Pero esto es lo importante. Y acá vos tenés varias de las cuestiones que son de las más importantes. No se afectaron las reservas tampoco. Esto era un gran caballito de batalla de toda esta cuestión. Decían, no, afectan las reservas, hicieron contratos de cualquier cosa, sabían que iban a perder, que se iba a devaluar porque el precio no era el que correspondía y, en definitiva, el perjuicio era enorme al Estado. Todo esto tuvo su correlato judicial, ¿eh? Hubo jueces que firmaron esto y había un estudio que había tomado citas del Rincón del Vago también. En esta causa también. En esta causa también. No se afectaron las reservas y se mantuvieron el nivel histórico. ¿Qué decimos con el nivel histórico? No de reservas, sino de cómo es la aplicación de estas herramientas de política monetaria respecto de la presión sobre el dólar, que siempre se articulaban y que tenían alguna frecuencia. Obviamente, no produjo dificultades al programa monetario, es lo que entienden los peritos, analizando toda la situación cronológicamente, digamos. Perdón, vos sabés que yo no hago periodismo de periodistas, pero sí puedo hacer periodismo de empresas. Dos de las empresas que suscribieron contratos de dólar a futuro fueron Cablevisión y La Nación, por ejemplo, ¿no? Que yo recuerdo cuando los publicamos que la sorpresa era, pero si me estás diciendo que es un delito, o me decías que era un delito, ¿por qué suscribías eso? Y ahí el único que actuó bien
en todo esto el gobierno de Macri fue Sturzenegger. Cuando le pregunta a Bonadío, Bonadío le dice sí, páguelos, y por eso Bonadío queda imputado. Sí, imputación que a nadie le importó, digamos, básicamente porque todos sabían que con esta brasa caliente no había nada que hacer. Y me acuerdo algo que hace muchos, en 2016 creo que fue esto, que yo tiré, creo que una alerta, un primero en C5 en el diario cuando conocía a Víctor Hugo, contando que Bonadío había sobreseído a los funcionarios del gobierno de Macri. Bonadío había sobreseído a los funcionarios del gobierno de Macri. Y vos me escribiste diciendo, no puede, si estaban en otro juzgado. No y lo había nada. Hecho. Sí, había agarrado los de la otra causa y le había dicho, lo que ustedes están allá, los sobreseídos. ¿Por qué? No, porque sobreseídos. Y después fue a cámara y no pasó nada. Nada. Era 2016, el inicio del siga, que hasta ese momento era en papeles nada más. Sí. No digamos, nadie terminaba preso. Sí. Fue el inicio de todo lo que hemos visto. A ver, ¿qué más dijeron los peritos? Incidió en las pérdidas del Banco Central, pero ganó más en 2015 que en la gestión de Macri. Te voy a poner en números. En el 2015 tuvo ganancias por 147.000 millones de pesos. En el 2016, bajo la gestión Macri, 67.000 millones de pesos. Es decir, menos plata ganó después del dólar futuro que en el año del dólar futuro. Esto también es importante. Era imposible favorecer direccionadamente a un comprador. ¿Por qué? Porque las terminales son ciegas. Se opera de una manera imposible de establecer quién es el comprador, quién es la contraparte y, en definitiva, poder asegurarte darle un beneficio a alguien que conozcas. En realidad, el beneficio se lo dieron a todos los que no querían, en todo caso, en ese momento. Esto es más un formalismo. El objetivo del Banco Central no es obtener utilidades, sino estabilizar la política monetaria. Digamos, es como establecer principios respecto a cómo opera. No es lo mismo que un banco privado, ni tampoco tiene la función de la banca pública. Es un estabilizador de política monetaria. La máxima autoridad monetaria de la Argentina. A ver, esto es importantísimo, porque esto se preguntó. ¿Cuál es la ligazón entre el dólar paralelo, dólar ilegal, dólar blue, como lo quiera llamar usted, respecto a la referencia que tiene que tomar? ¿Por qué? Porque la base de la causa decía, no, el verdadero valor del dólar era el del mercado informal. Claro. Y ustedes vendían muy abajo. Entonces lo que generaban es un perjuicio. Esto es coincidente. Dólar ilegal como referencia. No fue una variante relevante. Y sigue, no es técnicamente aceptable tomarlos como valores de referencia a los del mercado ilegal. Hemos dicho hasta el cansancio, mercado minúsculo, mercado ilegal ya de por sí, pero además sin ningún tipo de incidencia o de representatividad. Sí, el 98% de las operaciones en la Argentina se hacen en el mercado formal. Esto es un mercado muy chiquitito. Es un mercado que tiene mucho impacto en medios. Y tiene mucha prensa. Y en expectativa, exactamente. Y la devaluación de Macri. ¿Qué pasó después de que llegó Macri? Y efectivamente fijó el valor del dólar a otra cantidad de pesos, que en ese momento no me acuerdo si eran 12 o ya habían pasado a 16. Se cerraron los contratos a futuro más abajo que ese valor, pero de todas maneras... Sí, la devaluación fue casi a 16, la línea de corte fue en 12 más o menos. El perjuicio real que generó esto, que en realidad no lo advierte como perjuicio, sino como una mala jugada, una política mal resuelta, digamos, resuelta a caballito de dos gobiernos, ¿no? Es contrafáctico decir que hubiese hecho Scioli en aquel momento, pero suponiendo que tomásemos la línea cronológica, se perdieron 42.000 millones de pesos en la operación. ¿Esto es delito? No. Claro. No. Exacto.